Pedro Ángel Palou García nació en México en 1966. Estudió lingüística y literatura hispánica. Cuenta con una maestría en ciencias del lenguaje y un doctorado en ciencias sociales. Es autor de novelas, ensayos literarios y crónicas históricas. Entre sus principales obras destacan Amores enormes, ganadora del premio Jorge Iván Goicoechea, La ciudad crítica, ganador del premio latinoamericano de ensayo, Las imágenes de América Latina, La casa del silencio, acreedor del Premio Nacional de Historia Javier Clavijero, y Con la muerte en los puños, ganador del Premio Javier Villaurrutia 2003. En la charla casual de hoy, Pedro Ángel Palou García conversa acerca de su libro Todos los cuentos. Pedro Ángel Palou, bueno, es un honor para el Cazul tenerte a ti como entrevistado, teniendo en cuenta además que los escritores van pasando a través del tiempo, digamos, ¿no? Es decir, uno puede tener hoy un éxito y el año que viene ya ni hablarse de nosotros, digamos, ¿no? En ese sentido, tú, Jorge Volpi, por supuesto, Alicia García, Ana García Bergua, es decir, hay un montón de gente que viene sosteniendo esa calidad de escritor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Yo se creo que, hace eso? yo creo que es una vocación, ¿no? Lamentablemente, sobre todo más contemporáneamente que mi generación, hay más la idea de parecer escritor que ser escritor, ¿no? Ujú. Hay una serie de condiciones que no había cuando nosotros empezamos, de publicación, de reconocimiento, eh, que hacen que sea muy fácil creerte, digámoslo así, esa idea de que uno es un escritor solo por parecer escritor, por pertenecer a un determinado colectivo, por ir a presentaciones, aparecer en revistas, y va dejando, muchas de estas personas van dejando de lado la vocación como tal, es decir, la capacidad de volverse a sentar cada vez ante la página en blanco, saber que la nueva novela, por ejemplo, es absolutamente un nuevo aprendizaje que se empieza prácticamente de cero, que es doloroso en algunos momentos, terrorífico en otros, y que han pasado ya, digámoslo así, en mi caso, poco más de 40 años de escribir y de publicar, y sin embargo sigo sin pensar que hago otra cosa mejor que eso, sigo pensando que tengo cosas que decir por el otro lado, que siguen en el tintero, es decir, tengo más ideas que tiempo y que vida con toda seguridad. Hay una cosa que, bueno, uno ha tenido que aprender un poco para seguir viviendo, para tener trabajo, esta cosa del storytelling, ¿no? Esta cosa de contar la historia, ¿no? Ayer yo estaba leyendo, como siempre, a Martin Amis, que es uno de mis autores favoritos, y él decía, ¿qué es la trama y qué es la historia, digamos, ¿no? Y hay una oración que caracteriza a la trama y que no todos podemos encontrar y no todos pueden encontrar. A mí me parece que las nuevas generaciones están más empeñadas en contar la historia, en contar su storytelling. ¿Lo ves así? Yo creo que sí, y en buena medida, digamos, si pensamos fuera de la literatura, nuestra mayor influencia era el cine y ahora la mayor influencia es la televisión y la escritura de televisión. En Estados Unidos en particular se ha vuelto ya incluso formulaica la idea del escritor de televisión que sigue un determinado patrón, cuenta tres historias, la historia A, que es la principal, la historia B, que de alguna manera se liga con la anterior, y una subhistoria, un subplot, una subtrama menor, pero que de todas maneras acompaña a los relatos. Y lo ves desde series muy buenas hasta series románticas como Emily in Paris. Ahí tienes la historia A, la historia B, de la amiga de Mindy con el ricachón que tiene la tienda o la compañía de modistas, y luego la pequeña historia, digámoslo así, menor de los personajes que acompañan, ¿no? Y si tú ves un capítulo ya viste todos, es decir, es casi como antes ver una telenovela, Claro. más allá de la gran calidad que puede haber a veces de producción o de actores, Actores, a sí. nivel escritura, que es de lo que estamos hablando, ves una y ya las viste todas, ya sabes incluso cómo estructuran este storytelling a partir de la misma dinámica del stand-up, por un lado, and then what, es decir, simplemente ampliar las consecuencias o de lo que los
famosos narradores de Pixar dijeron hace tiempo después de Wall-E, que incluso lo pusieron en fórmula, ¿no? Dijeron, una historia bien contada es, había una vez, pasó esto, todos los días pasaba esto, hasta que un día, luego entonces, hasta que finalmente. ¿Ves Claro, cómo imprimieron el storytelling en una especie de fórmula que muchos escritores siguen porque vende, porque tiene lectores? Pero qué bueno que pones el ejemplo de trama, digamos, porque lo que nos enseñaron los formalistas rusos es la gran diferencia justamente claro, entre fábula y sujet, ¿no? Entre claro. la fábula, la historia, y en cambio la manera irrepetible e incluso no cambiable en la que tú cuentas esa historia, que es lo que la hace rica. Sí. Podemos contar la misma historia, pero una de esas historias seguramente va a ser indeleble, se va a leer a lo mejor en 100 años, y la otra, una vez que conozco la trama, es decir, que sé los sucesos que van a ocurrir, ya no voy a volver nunca a leerla. Entonces, ahora ya ni siquiera es como la idea de Calvino de que los clásicos son aquellos libros que se hacían para releerse. Ahora solo los libros que tienen trama son aquellos que pueden releerse. Sí, de todas maneras estaba mirando el documental de Chase, el autor de Los Soprano, y también está también la historia está sometida a ciertos personajes, ¿no? Él va contando cómo algunos personajes, como Jane Galdolfini, fue cambiándole un poco la historia y la desplegó, digamos, finalmente, ¿no? O pasó seguramente, yo tengo incluso el guión completo de Succession, la nueva Ajá, serie, ajá, que es una especie de trama de los Murdoch mm. en Estados Unidos y pero es una trama shakespeariana, Sí, finalmente. totalmente. ¿Qué son Los Soprano o qué es Succession? Es un gran drama shakespeariano. Hace tiempo tuve la oportunidad de tomar una clase con este gran maestro de guionismo, Robert McKee, no la común esta de guión, sino una justamente sobre guión televisivo. Y lo que él decía es que la diferencia entre Hamlet y Walter White, el personaje de Breaking Bad, es que Shakespeare tiene 3 horas y en cambio los creadores de Walter White tienen 5 temporadas para desarrollar a este personaje, como tú decías. Y a veces el personaje y el actor, porque un actor despliega tal característica que el escritor empieza a escribir para ese actor, obviamente. Sí, ahora Como también es para cierto, Gandolfini, ¿no? Ujú. sí, también es cierto que uno ve, por ejemplo, series como The Wire y está precisamente definiendo qué escribieron, digamos, ¿no? Y por eso dura tanto finalmente, ¿no? Es decir, eh, todo lo que rodea a las series es efímero, pero la escritura no. Y bueno, es que además The Wire no solo está escrita por David Simon, sino que llamó a mucha gente maravillosa. Claro. Está gente incluso como George Pelecanos o Michael Connelly. Hay muchísima gente trabajando en la serie que escribe 1 o 2 capítulos, que son brillantes escritores, pero hay un conocimiento profundo social de Baltimore y luego hay una Mm. idea, ahí sí en The Wire, que yo no veo en las otras, de hacer una especie ¿Una épica, de crees? una épica tolstoyana, es decir, Sí, una de las temporadas es sobre la política y la corrupción de la política, la otra es sobre los estibadores y los sindicatos y la corrupción de los eh, sindicatos, la otra sobre los periodistas y la corrupción de los periodistas. Ya ni se diga, por supuesto, la droga que está alrededor de todo esto, pero la droga es lo menor, porque claro. finalmente es una especie de fresco brutal de la descomposición social de todos los sectores, y por eso necesita las 5 temporadas para ir contando esta épica social, casi como la guerra y paz de Baltimore del siglo XX, ¿no? Finales del 20, principios del 21. Cuando hablamos con autores, bueno, permíteme que te diga clásico como tú, uno habla en cierto modo de la clave shakespeariana o habla de la clave dostoyevskiana, digamos, ¿no? ¿Entre qué claves se ubica tu último libro? Acaban de sacar un Planeta, un gran libro de cuentos maravilloso, lo estuve mirando, y yo digo, es increíble la cantidad de cuentos que ha escrito Pedro Ángel que yo no sabía, siempre mirando tus novelas, ¿no? ¿Entre Incluso qué amigos claves? míos, Jorge Volpi me dijo, oye, no he leído la mitad de tus cuentos. Exacto, exacto. ¿Entre qué claves está escrito? Bueno, son muchos libros de cuentos. Claro. Hice una cosa curiosa que me pareció interesante para el lector, que es que están puestos en el orden inverso en que fueron publicados, para que en vez de que vaya a verse
una evolución, en todo caso se vea una involución. Los últimos Involución. cuentos son los primeros. Que no se Y, ve eso, ¿eh? bueno, qué maravilla, ¿no? Sí, Porque no es que... entonces dije, No lo voy a es, hacer al revés, que el lector sí. lea lo último y luego lea lo primero, que son cuentos en algunos Bueno, escritos. por ahí lectores más avispados dirán los tiempos, pero yo no lo he leído todo, pero no se ve esa involución, lo que a mí me parece, ¿no? Bueno, qué bien, me da muchísimo gusto. Lo otro que yo quería es que mis libros de cuento muy parecidos, aunque la poética y la estética eran totalmente distintas, pero muy parecidos en una intención a los de Nacho Padilla, son libros unitarios, no son libros en donde junté los cuentos que se escribieron en un determinado tiempo, sino que cada libro sigue una temática, la lleva e intenta llevarla a su máximo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un libro que sigue a Villiers de Lille y los cuentos crueles de Villiers, que se llama Los placeres del dolor. Hay un libro que juega entre Monterroso y Ibargüengoitia, que se llama Amores enormes, que es uno de mis primeros libros, que son fábulas amorosas de grandes animales, se llama Amores enormes por eso. Todos los personajes son animales enormes, cada uno en un ave enorme, un reptil enorme, etcétera, un mamífero enorme. Luego hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Demonios en casa, que es el más europeo, el más, digamos, tipo... Yo estaba pensando mucho en Schnitzler y en estos escritores austrohúngaros de alrededor de de entreguerras, que se proponían historias de amor trágicas, pero ¿En Kertes también? Sí, yo creo que totalmente. Ahora, muy borgianamente, lo que yo hice es, sobre todo en el Demonios en Casa, es juntar estas ideas, pero cambiar totalmente de tradición de relato. Entonces hay un relato japonés, hay un relato totalmente austrohúngaro de mitades de siglo, hay un relato muchísimo más, digamos, clásico de la cultura escandinava o de las culturas escandinavas, que se llama El Emboscado, que es un relato prácticamente que podría estar en las sagas escandinavas. Lo que los combina, a pesar del cambio brutal de tradición, es esta historia profundamente trágica con la que se ve el amor. Y ese es quizá el derrotero de todos esos libros que forman todos los cuentos. La imposibilidad de amar verdaderamente sincrónicamente. Yo de muy joven leí, como creo que mucha gente, a Carson McCullers, La Sí. balada del café triste, y leí una frase que me dejó brutalmente impactado, porque además después la he ido corroborando. Al amor nunca se llega sincrónicamente, hay el amante y el amado, y decía McCullers, es mucho mejor ser el amante que el amado, es mucho mejor ser quien ama al receptor del amor, porque nunca estamos en el mismo nivel o de intensidad o de pasión o de... Entonces, este juego de poder, por un lado, pero también este juego de intensidades amorosas, es el que yo he ido explorando a lo largo de los años. Si pienso en los cuentos que escribí a los 17 o 18 y estos cuentos últimos, por ejemplo, que están fuera de colección, que escribí a los 57. Ujú. Una de las cosas que quería nombrarte es que están empezando a aparecer otra vez los libros de fábulas, ¿no? Pareciera ser que los animales otra vez emergen. Ayer precisamente estaba publicando una reseña de Matías Nespolo que se Ujú. llama Una fábula amigable o algo así, no me acuerdo cómo se llama el libro. Y pensaba yo que esta es el segundo libro que me llega con respecto a las fábulas. Y bueno, por supuesto que La lógica del escorpión, el Claro, último claro. disco de Charly García, que responde a una fábula de Esopo. ¿Qué dirías tú de las fábulas ahora que están como resurgiendo literariamente? Yo creo que por un lado sí resurgen literariamente, pero por otro estamos rompiendo, casi todos los fabulistas contemporáneos estamos rompiendo con la idea, digámoslo así, de la moraleja clásica, es decir, de esto se desprende esto, a la Esopo, a la La Fontaine, ¿no? Monterroso nos enseñó que la fábula es una exploración de lo humano a través de la personificación y que lo humano por definición es ambiguo, no hay solo el zorro que se come las uvas, ¿no? Del cuervo, sino hay la ingenuidad o sea, hay la ingenuidad del cuervo, la astucia, sí, pero entonces son todos esos matices que trabajan la ambigüedad, que para mí es el tema central de la literatura contemporánea. Nunca la certeza, sino la duda. Y por lo tanto, la fábula ambigua, la fábula que no define quién es el bueno y quién es el malo de los animales si es que interactúan entre sí, eh,
O también la incapacidad del humano de encontrarse con los animales y de reconocerlos en su propia sabiduría. Creo que es muy contemporáneo. Ahí hay uno de mis fábulas que se llama Apólogo con elefante, que es una anécdota que oí real, parece que ocurrió en Nicaragua, en Managua. Llegó un circo y se escapó el elefante, ¿no? Como seguramente se han escapado otros animales de circos o de granjas, ¿no? A mí mismo Claro. me tocó de niño, y no lo cuento ahí porque más que una fábula hubiera sido una tragedia, me tocó una estampida en la plena 2 Poniente de la ciudad de Puebla, una estampida de toros que se escaparon de un camión de redilas. Y mi abuela, que iba conmigo, se tiró encima de mí para que no me aplastaran, porque era yo un niño. Por lo menos 2 o 3 de estos toros que salieron como en la Pamplonada, pero en una calle de Puebla. Entonces, obviamente no cuento esa anécdota, pero a lo que me refiero es esta incapacidad del ser humano de entender la animalidad en todas sus dimensiones, como sabia, como intensa, como llena de intuición y de intención, y no más bien proyectar en el animal lo humano Eso es solamente, cierto, ¿no? eso es Usar al cierto. animal como pretexto, digamos, ¿no? Bueno, ayer salió la noticia de que en Namibia, Zimbabue, se van a matar no sé cuántos elefantes para que la gente coma, porque la gente está muriéndose de hambre. Entonces digo, bueno, esto es una afrenta para los veganos, pero al mismo tiempo es no sé, un optimismo hacia la especie finalmente, ¿no? Es decir, Pues sí, porque ¿quiénes son sino los que tienen, en este momento del mundo, quiénes son los que tienen derecho a los elefantes? Los ricos que van a cazar o que van claro. a la sabana de safari a contemplar, pero no la población que ha vivido siglos tras siglos de la convivencia, en este caso, por ejemplo, con los elefantes, o en nuestro caso, por ejemplo, con las aves de la selva lacandona, ¿no? Ahora, te voy a preguntar, es una pregunta un tanto difícil, porque bueno, no podrás decir que eres mejor cuentista que novelista o eres mejor novelista que cuentista, pero a veces me da la sensación de que tus grandes temas novelísticos, que siempre son México y México y México, estos cuentos te reflejan como cierto relajamiento. ¿Es un poco así? Sí, yo creo que un poco. Lo que pasa es que es otra respiración el cuento, ¿no? Yo no creo que el cuento y la novela realmente se puedan definir como géneros absolutamente antagónicos Ajá. o por la extensión, sino por el tipo de respiración. Entonces, esta es una respiración muchísimo más acompasada, más tranquila, y tienes toda la razón. Incluso hay 2 libros de estos libros de cuentos que fueron escritos a lápiz, a mano, sin la máquina. Ujú. Entonces, también en el propio proceso, vamos a decirlo así, psicomotor de escritura, hay un proceso de muchísimo menos formalidad, ¿no? Ujú. He estado, digamos, obviamente las últimas novelas son muy mexicanas, pero en el camino siempre había como excursos, ¿no? No solo una novela sobre San Pablo, sino una novela sobre una Sí, isla del Canal de la Mancha, la amante del gueto, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, sí. siempre me ha interesado explorar lo humano, o yo creo que el gran novelista es el juez de instrucción del alma humana, pero en cambio el cuentista no se abroga ahí yo creo que estaría la diferencia de tranquilidad o de calma, que el cuentista no se abroga ese acto jurídico, digamos, de juzgar el alma humana, simplemente la presenta. Por eso Ujú. los grandes cuentistas son Chekhov, es Carver, es Alice Munro, Chiver. Cheever. O sea, sigo leyendo a este maravilloso cuento del nadador, ¿no? Donde Que aparentemente es una maravilla. personaje que salta de cara y está Sí. contándolo todo y diciéndolo todo, pero no hay una mirada, ni un dedo flamígero, ni una mirada acusadora. Hay simplemente la presentación de esta realidad a la cual el escritor no se atreve a juzgar. Ujú, Eh, ujú. y Eh, incluso en contemporáneos de estos escritores que hemos hablado, si tú ves a Carver y luego ves, por ejemplo, que lo admiro mucho como novelista, ves a Richard Ford y a los personajes de Ford, todos están de alguna manera siendo vistos con una mirada, casi con una lupa de relojero por el novelista, porque esa es la función de la novela, porque la ujú, novela de alguna manera la leemos para ver cómo cambia la psicología humana, cómo cambia un personaje. En cambio, un cuento, al ser una instantánea, no requiere incluso presentar ningún tipo de cambio, no requiere un arco dramático del personaje. Eh, ujú. eh, Ahora, frente a eso que tú dices,
Es otra pregunta difícil. La literatura, yo creo que la debe contestar. Al menos la literatura filosófica, ¿no? Que es si nuestra moral está cambiando, digamos, ¿no? Uno ve estos documentales de la gente asesina que explica por qué ha asesinado, digamos, ¿no? Daniel Sancho o Te la... leía yo ayer justamente diciendo, Claro, bueno, o sea, ¿cómo puede ser eso? Y al mismo tiempo, las nuevas generaciones que leen eso, ¿tú crees que la moral está cambiando? Que esta cosa que tú decías también de las fábulas, cambiar un poco la moraleja, ¿cómo es eso? yo creo que lo que ha cambiado lamentablemente es que se buscan explicaciones muchísimo más, y otra vez volvemos al tema de la ambigüedad literaria, Ujú. muchísimo más unívocas de la realidad. Y los jóvenes, los políticos, incluso los periodistas, están buscando Los influencers, o los influencers, están claro. buscando, esta es la verdad, esto es blanco, esto es negro, esto es machista, esto es feminista, esto es lo que tú quieras, ¿no? Y lo que la literatura descubre es, por ejemplo, la maldad en la bondad, ¿no? La arrogancia en la humildad. No hay nada más arrogante que un franciscano, ¿no? Puesto con su traje de pobreza y su sayal, o dándose ciliciazos, ¿no? O vejándose. La literatura no admite, por definición, una moral maniquea. Ujú, Eh, y la moral contemporánea es una moral maniquea. ujú, Por eso ujú. aunque muchas de ellas estén justificadas, por eso también, por ejemplo, las cancelaciones, ¿no? A Perenganito lo cancelo porque hay algo, un acto que anula, o una manera de pensar que anula todo lo demás. Porque dijo un comentario que ya no se ajusta, por ejemplo, a estos matices. Entonces, el escritor, por ejemplo, yo leí el otro día y creo que coincide con esta especie de diagnóstico que haces, que en Estados Unidos el 89% de los escritores, es una encuesta del Pen Club además, el 89% de los escritores declaran autocensurarse por miedo. Entonces estamos Increíble. hablando de que casi 2 escritores de 10 siguen escribiendo con alguna libertad y 8 escritores se autocensuran pensando justamente en que estos lectores o este público o incluso sus editores van a juzgar el libro desde esta moral que sí ha cambiado, que es una moral, insisto, muy maniquea, donde no hay matices, donde no hay ambigüedad. eh, y es lo mismo que vemos en las luchas políticas actuales, ¿no? En las luchas políticas actuales no hay posibilidad de diálogo entre facciones, no hay posibilidad de discusión con la oposición, porque o es mi realidad o es la tuya. Y no Ujú. estoy hablando necesariamente de quien está en el poder, también las oposiciones mismas han caído en esta misma arrogancia de decir, no puedo dialogar con quien está en el poder y llegar a mínimos comunes múltiplos, sino si es su propuesta, como está en el poder, la voy a negar. Sí, además, ayer yo participaba en un debate feminista, auspiciado por IMujeres, en donde se hablaba de la diferencia entre hombre y mujer en el periodismo. Pero de lo que no se hablaba es de que el periodismo desaparece, que el periodismo por la inteligencia artificial está desapareciendo, no hay manera de, es decir, y no hay Ya, posibilidad, ya, no hay posibilidad de debate con respecto a eso, ¿no? ya Christopher Hitchens, que no le tocó la inteligencia artificial, se asustaba de esto y decía que se estaba haciendo periodismo de lobby de hotel, ¿no? Claro, Todo el mundo estaba en el lobby del hotel consultando y haciendo una nota a partir de lo que había leído de la nota de otro, sí, y ya nadie reporteaba. sí. Yo te conocí, por ejemplo, me acuerdo, eh, yo creo que casi acababas de llegar a México, y no eras solo una periodista, eras una crítica literaria, eras una figura y una voz importante para los escritores de diálogo. Eso también no solo se ha acabado porque deje de haber sino porque no hay los vehículos de mediación y de diálogo para que incluso nosotros como escritores volvamos a poner y prestar atención a estos críticos que nos ponían, digamos, un espejo que no necesariamente el espejo en el que nos queríamos ver, un espejo Sí. que nos permitía dialogar con nuestra obra que se estaba haciendo en ese entonces. Hoy en día ni siquiera leemos crítica porque no hay los espacios físicos de mediación para que esta crítica seria, rigurosa,
muchas veces dura contra ciertas cosas que el escritor asume como ya dadas, se puede dar, por ejemplo, en México, aquí mismo en Estados Unidos, donde no hay ya ni siquiera la figura del intelectual público, ni siquiera existe eso, ¿no? El único Ah, intelectual público es el influencer al que tú te referías hace un rato. sí, eso es cierto. Bueno, nombraste a Christopher Hitchens y yo pienso en Martin Amis, estoy leyendo Gran amigo. desde dentro un libro maravilloso como todo. Bueno, a mí me fascina Martin Amis. Y pensaba yo, esos críticos a los que uno se refería, uno podía pensar determinada cosa y pensar otra con otro crítico. Yo misma tengo muchísimos pensamientos contrarios a Martin Amis, a pesar de que lo admiro tanto, cuando él habla de Occidente, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene cierta verdad también cuando habla de Occidente, ¿no? Entonces, creo que es un poco ingenuo también, pero ¿cuáles serán los críticos de hoy, ¿no? Es como un campo Es casi imposible. vacío. Es casi imposible porque ni siquiera a las editoriales no les importan, a los escritores no les importan. Todo sucede en Goodreads, donde no hay una profesionalización, obviamente, del aspecto del crítico, con un booktuber que tiene un club de lectura, que no está formado, cuya mirada crítica no está hecha para dialogar incluso negativamente con un libro. Vivimos mucho de la fama, entonces incluso los clubes de lectura, las recomendaciones a las estrellitas en Goodreads o en Amazon, todas tienen que ver con esta cultura de la gratificación instantánea, donde por eso el tema de la mediación decía Nabokov, ¿no? Que el crítico es quien llevaba las cartas, ¿no? Que el escritor escribía las cartas y el crítico llevaba las cartas. Y no solo las llevaba, las abría, las criticaba, las dialogaba, y esas cartas llegaban ya con esa mediación, con esa capacidad de diálogo. Obviamente cada crítico y a lo mejor cada revista tenía su agenda. Yo no estoy hablando de un momento, de un lugar utópico en el que no había confrontación, pero a lo que me refiero es que cuando la confrontación era de ideas, era una confrontación no solo válida, sino tremendamente enriquecedora para los escritores. Cuando Fuentes decía, yo me desayuno a mis críticos, yo nunca compartí esa idea. Yo tenía críticos que eran muy, muy críticos de lo que yo escribía y sin embargo me interesaba mucho leerlos, no solo cuando me leían o me criticaban a mí, sino cuando criticaban a otros. Uno de los textos que tengo en recuerdo mejor de Rafael Lemus, que me había casi acabado en una reseña, es una de las mejores perfiles que yo he visto de Gabriel Careaga, el gran sociólogo de la clase media mexicana. Y yo puedo admirar perfectamente el trabajo de Lemus y luego reconocer lo que él estaba haciendo o por qué entraba en tal discusión conmigo, Christopher, o Claro, cualquier otro crítico. sí, es cierto. Bueno, van las dos últimas preguntas. La primera es, este, ¿qué piensas sobre México? ¿Que estás afuera ahora? Acaba de pasar el Día Patrio, viene el Día de los Muertos y Bueno, yo tengo un diálogo permanente con México, escribo todas las semanas 2 artículos sobre México, veo a México desde fuera y un poco también desde dentro, no he dejado de ir y de ir permanentemente. Eh, y mi primera experiencia yendo y viniendo es entender que el grueso de los intelectuales, el grueso de mi clase pensante, nunca entendió lo que pasó en 2018 y que lo que ha pasado de ahí a para aquí ha sido un profundo desprecio por lo que ha hecho la Cuarta Transformación sin capacidad de entenderla. Es decir, los intelectuales han hecho lo mismo que la ramplona oposición guiada por Claudio X González, ¿no? En lugar de dialogar y discutir, se han retraído en una especie de limbo inexistente porque nunca entendieron que el país había cambiado, que no solo se estaba dando un bono democrático, que gente incluso tan inteligente como Beatriz Paredes decía, Andrés Manuel López Obrador es una anomalía histórica, pues ya vimos que no solo no es una anomalía histórica, sino que al partido suyo
a su liderazgo y a la herencia, digamos, en la persona de Claudia Sheinbaum, ese mismo electorado le dio un voto y un bono democrático mucho mayor que al propio AMLO. Sí, eso es Eh, cierto. Y por otro lado, uno puede estar totalmente en contra de AMLO, pero al mismo tiempo determinar qué cosas pasaron y que fueron buenas, digamos, ¿no? Así es, yo, por ejemplo, me parece que hay cosas absolutamente absurdas y no de izquierda de AMLO, y las he dicho y las he Sí, reconocido, pero la inequidad brutal, la capacidad del gobierno de intervenir en la vida cotidiana del trabajador y de la vida de la gente real y que va en la calle, el el no cambio, meterse internacionalmente, por ejemplo, el ¿no? no Esa meterse neutralidad. internacionalmente, el grado, casi nadie menciona el aumento al salario mínimo. El PRI y el PAN dijeron muchas veces que no se podía, que iba a causar una brutal inflación. No hay ninguna inflación producida por el aumento al salario mínimo, que es histórico. Los apoyos A los estudiantes, a los estudiantes, a los adultos sí, mayores, incluso muchísima gente que los critica los cobra, ¿no? sí, Eh, entonces, hay una incomprensión, por un lado, del país que había cambiado, que estaba cambiando, y por lo tanto, entonces, aunque claro, muchos de nosotros también estamos en contra de muchas cosas, la incapacidad muchísimo. de dialogar y de discutir. Entonces, La poca eso mismo se eficacia lo están con... heredando, eso mismo se lo están heredando a Claudia, ¿no? Y ya no hay Sí, diálogo con Claudia, ¿no? Claudia sí, aparece ante la imagen de esta misma gente como un títere, como alguien que está impuesta, etcétera, etcétera. Vamos a ver, yo al contrario, no solo digo como algunos de ellos le doy el beneficio de la duda, sino al contrario, yo creo que el perfil académico, político, de género de Claudia nos hace soñar con una posibilidad de un cambio muy radical en México, que no sí, lo dijo AMLO, que no sí, pudo ponerlo AMLO, que no le tocaba y además no tiene las condiciones de líder para eso, porque sí. tiene una agenda muy particular, ¿no? Sí, Entonces yo la le tengo, poca eficacia contra la política con las mujeres revela que no, por que le favor, falta. que los enemigos de la cuarta transformación fueran los colectivos feministas y las mujeres, las vallas desde el principio para que no entraran a Palacio, y que tu preocupación fue que pintaran los monumentos de púrpura, o que le pegaran a la puerta, en lugar de que hay más de 63 feminicidios mensuales reportados, más todos los que nadie reporta, que es lo que realmente nos tiene que seguir preocupando, ¿no? Un México que en ese sentido no ha cambiado, donde los asesinatos siguen siendo los mismos, donde de pronto el propio general que está a cargo de Sinaloa dice, pues ya que se pongan de acuerdo entre los chapitos y los mayos y que arreglen sus diferencias porque se están metiendo con la población civil, y que reconoce que es incapaz como militar con toda la fuerza del Estado de intervenir en Sinaloa y en Culiacán, ¿no? Por Sí, supuesto que estamos en contra de muchas cosas, sí, pero yo tengo mucha esperanza al cambio. Desde fuera también veo, obviamente, ya soñando que ganara aquí Kamala Harris, y con Kamala aquí y con Claudia allí, yo creo que sería un momento histórico para ambos países. Dos mujeres, una mujer judía, una mujer del sudeste asiático o de origen asiático, con un padre afrodescendiente jamaiquino. O sea, estamos hablando de una realidad impensable hace 5 años, hace 10 años, ¿no? Si eso ocurriera, yo creo que habría diálogos muy interesantes entre las dos presidentas, incluso entre quienes serían los embajadores o las embajadoras en los dos países, en lugar de tener a Ken Salazar con su sombrerito. ujú. Este, Eso es cierto. Bueno, la última es, estuve en Puebla hace poco y me dio mucho gusto escuchar que te extrañan, que ha sido como muy, muy beneficiosa tu actividad como secretario de Cultura, ¿no? Y la última vez estuve en la feria, te vi, pero no te pude saludar, me dio una tristeza eso porque, bueno, iba para el otro lado. Pero cuéntame, ¿cómo ves Puebla? yo creo que ¿Querrías volver? yo digo, me encantaría volver, pero como ciudadano, nunca volver a tener un puesto público Ujú, en México. Yo creo que yo contribuí y devolví a mi estado y a México lo que yo obtuve de la educación pública. Yo me formé en la universidad, en la maestría y en el doctorado en la educación pública. Eh, y pusimos algunas piedras de cosas que hoy continúan en Puebla, ¿no? Por ejemplo,
una sinfónica que no existía, un centro de capacitación de música de cámara, de bandas, perdón, que tiene niños de la sierra y sobre todo de la Mixteca estudiando música profesionalmente desde hace 24 años. Eh, Se hicieron muchas cosas, pero lamentablemente la cultura de la destrucción de lo que se hace en un sexenio sigue imperando no solo en Puebla, no solo en México, sino en Puebla. Entonces, muchas de las cosas que hicimos, por ejemplo, una casa refugio de escritores, una galería de arte contemporáneo, talleres de iniciación artística de primerísimo nivel, ¿no? Se estaba, por ejemplo, daba poesía José Vicente Anaya, cuento Samperio, novela Daniel Sada, sacaron escritores de gran talla, ¿no? En poesía, Ali Calderón, Yusel Dardón en cuento, Jaime Mesa, Eduardo Montañé. Se hicieron cosas interesantísimas que creo que tenían consecuencias en la vida cotidiana y en la creación de público. Porque mi mayor preocupación como secretario era la cercanía con el DF, digamos, a diferencia de Jalapa o de Guadalajara, o ya ni se diga de Tijuana. El problema de Puebla es que, por un lado, la gente que tenía cierto valor se iba y no regresaba, y por el otro no había posibilidades de formar públicos, porque los grandes eventos, las instituciones que requieren un dinero y un trabajo muy fuerte para volverse sólidas, requieren de mucha voluntad política, y pues es más fácil ir a ver a la Sinfónica de México, ir a Bellas Artes, que apoyar a la Sinfónica local y hacerla crecer. Entonces, lo primero que queríamos demostrar es que se podía quedar la gente en Puebla, que podía quedarse una generación de músicos, de pintores, de artistas, de escritores, formarse. Hoy lo que ha pasado de manera fortuita es que muchísimos escritores viven en Cholula, por ejemplo, Fernanda Melchor, muchísima gente Jaime Mesa. de manera natural decidieron irse allí, no por la política pública, pero yo veo a Puebla y a las instituciones de la cultura poblanas con una necesidad de una sacudida brutal para volverle a decir algo que nos costó mucho trabajo decir, que es: no todo el que toca guitarra es guitarrista, ¿no? No todo el que escribe, que eso es algo que en provincia es muy importante y que no lo puede decir ni el funcionario ni la localidad. Por eso es que necesitábamos todos esos artistas que iban y venían. Hicimos una compañía estatal de teatro, pero el que hacía todo el proceso de selección, de audiciones, era José Solé. Y José Solé me decía: es la primera vez que los actores y las actrices poblanas hacen una audición y montan teatro clásico, y montan a Lope, y montan a Shakespeare, y montan después a Hugo Argüelles. ¿Pero por qué? Porque si no poníamos esas... es como en las Olimpiadas o con los atletas, ¿no? Si tú no pones la vara más alta y más alta y más alta. En la provincia es muy fácil el halago mutuo y el todos somos buenos, ¿no? Entonces yo, por un lado, he vuelto a Puebla, estuve un mes en junio, vi cosas que me dan gusto y vi muchísimas más que me dan mucha tristeza y mucha preocupación, la verdad. Un gran gusto, Pedro Ángel. Al contrario, muchísimas gracias. Encantado, como siempre, un beso.